Hola, hola, vengo a contarte sobre esta luna llena que se viene en Aries, en el grado 15, el día 7 de octubre. Y también te quería comentar un poco esa transición, ¿no?, del eje Piscis-Virgo, que está ahora muy latente con el equinoccio que ya pasó y los eclipses. Seguimos en temporada de eclipses, entonces bien. Bueno, seguimos porque estoy grabando esto antes de la lunación, pero bueno, también lo voy a publicar antes, así tenéis más tiempo y esta vez me ha ido bien. Entonces, eso, ¿qué es esta dualidad Virgo-Piscis? Y después recordar un poco lo que fue la revisión de los eclipses en el eje Aries-Libra. Pues te cuento. Venimos de una lunación que fue nueva en Aries en marzo de 2025. Entonces hay algo que se inició ahí, una semilla, una intención, un ciclo, que ahora se culmina con esta luna llena, ¿no? La luna llena siempre es un clímax, un iluminar la consciencia en alguna área de nuestra carta, en este caso la Aries, más concretamente en el grado 15. Y también porque hay algo que nos afecta muchísimo a todos, al ser un transpersonal que es Neptuno, va a estar devolviéndose a el grado 0 de Aries, que también estuvo en ese grado 0 de Aries durante finales de marzo-abril del 2025, de este año. Con lo cual hay dos cosas que se remontan a esas fechas y por eso a veces está bien revisar, ¿no?, qué estaba pasando, en qué estaba yo, si toca un planeta de tu carta que implique un inicio en vínculos, por ejemplo, si fuera Venus, o en Mercurio, pues a lo mejor un libro o un proyecto de un curso, un máster o algo así. Y así, ¿no? Si ese inicio tocaba algún planeta de tu carta, pues a ver qué hay ahora en ese ámbito o lo que afectaba, que pues puedes decir algo al respecto. Por ejemplo. Entonces, estos días he estado pensando mucho y de hecho soñé, y ahora atentis al tema soñar porque pues Piscis está también siendo nodo norte y ha habido eclipses ahí también, no hace tanto, porque te dan muchos mensajes de lo que pues esa información que te baja, que muchas veces no nos las tomamos en serio porque vienen de otra dimensión, pero a veces, ¿qué es la ilusión? A lo mejor estamos dormidos mientras pensamos que estamos vivos porque estamos viviendo en un mundo de Maya en el que solo ponemos más atención a lo mental que a lo onírico, a lo visceral, a lo intuitivo, que sería más la parte pisciana. Y me ha venido mucho la idea del perdón, ¿no? El perdón y demás. Lo he visto en distintos sitios, he dicho, wow, hay mucha gente hablando de esto. Y además fue noticia en Estados Unidos, la mujer de ese hombre asesinado, político pro-Trump y todo el rollo. Entonces, había un discurso muy enfocado al perdón, ¿no? Y yo estaba pensando mucho en esto porque realmente, aparte de estar leyendo un curso de milagros desde hace bastante tiempo, bueno, no tanto, pero unos meses ya, pues me viene mucho a la cabeza la idea del perdón cristiana, que pues implica un pecado, ¿no? Un pecado lleno de culpa, de un juicio final que te va a juzgar ese pecado y del cual debes tener miedo casi, ¿no? Y todo eso es una idea cristiana que nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho ver el mundo desde lo que es blanco y es negro, desde una frecuencia vibratoria de las más bajas que hay, que es la culpa precisamente, porque incluso peor que la rabia, o sea, está más abajo, ¿no? Y hay muchas dinámicas patológicas, por ejemplo, esta que se ha puesto tan de moda del narcisista y el empático, ¿no?, que está en todas las redes sociales. Esto también es muy
derivado de esa vergüenza, de la culpa que tiene una persona cuando sabe que algo no es como el resto y lo lleva en silencio, lo lleva con culpa, y cuando sientes esa vergüenza muchas veces la proyectas en el otro con maltrato psicológico, físico, lo que sea, ¿no? Entonces, o han vivido culpa de pequeños, como la mayoría de mandates que están al poder del mundo mundial ahora han sufrido maltratos de pequeños, también psicológicos, y están incluso muchos publicados, que pues no dejan de ser maltratadores ahora a nivel social a gran escala. Uy, yo no puedo pasar por aquí. Bueno, entonces todo esto crea esa dinámica de la víctima y el verdugo, que la víctima se vuelve verdugo, del sacrificio, que también tenemos muy mal entendido como un acto de amor, cuando en realidad el sacrificio implica que estás haciendo algo en contra de tu voluntad en pro de la otra persona. Muchas veces no te lo ha pedido, y después que nos olvidamos de la gran responsabilidad de Virgo, que es tú eres siempre la última persona y el último ser que decides sobre cualquier acción. Entonces lo decides tú en favor al otro, ¿no? Pero lo decides tú, con lo cual la responsabilidad sigue siendo tuya. Y esa también es la responsabilidad que un curso de milagros dice, ¿no? Esa canalización que tuvo una psiquiatra totalmente atea, Helen Schucman, en Estados Unidos en los años 60 o finales de 60 o los 70, que precisamente, vaya ironía, ¿no? El ser atea y bajar toda esa información, que habla de eso, de la expiación, ¿no? La expiación como deshacer un error, es decir, no existe el perdón, porque en lo que existe es la expiación, porque no hay un pecado, no existe el pecado, existe el error, que ya no implica el juicio, que implica el juicio final del cristianismo, y con lo cual te libera del miedo al creador o a la energía que te une con todo lo demás. Y te hace mucho más sentido todo. Bueno, a mí me lo hace. Y además me encanta leerlo, ¿no? Porque, bueno, te abre la perspectiva de todo lo que ves y cómo lo ves, ¿no? Entonces, bueno, te lo recomiendo. Pero más allá de eso es ese diálogo, ¿no? De el perdón, el sacrificio, la víctima, la idealización de lo que se supone que es un amor y lo que realmente es el amor, ¿no? Está también muy de moda. Gillian Zurtek, creo que se llama, que es una especialista en relaciones personales y además brutal. Su obra es maravillosa y habla precisamente de que el amor no es un sentimiento, es un verbo. Es un verbo porque va siendo, y porque no deja de ser una decisión que tomas cada día, y le quita todo el velo idealista. Hablo de todo lo neptuniano porque precisamente lo que te decía es que Neptuno está en retrógrado, con lo cual tiene mucha fuerza kármica, va al punto de la carta dracónica, que es el punto 0 de Aries, donde se coloca un nodo norte en la carta dracónica. Y todo esto te habla mucho de karma, de lecciones, de aprendizajes a nivel global. Es decir, todos tenemos que pasar por estos aprendizajes, se están revisando y están en el punto de máxima potencia de la carta astral, para todos. Entonces, por eso te hablo mucho de estos aprendizajes que son neptunianos, y después te paso a la transición del eje Aries-Libra, que ya lo repasamos un poco el año pasado y el anterior porque hubo eclipses allí, ¿no? Pero las lunaciones que vienen pues van a ser precisamente ahí. Entonces, recapitulando, te diría que lo que te libera y te hace más consciente como alma que viene a aprender a esta vida, a esta encarnación, es un amor que no va tanto disfrazado de lo que nos han enseñado a nivel cultural, ¿no? Y las películas y todo esto, sino a lo mejor en los pequeños detalles virginales, ¿no? de los hábitos, de los detalles, del avanzarte a la necesidad del otro, de la humildad, del servicio, de la observación, de ver dónde hay un fallo para poder, no desde lo patológico, no dejar de analizar, sino
pues poder ayudar, ¿no? De alguna manera y servir al otro. Y en esas pequeñas decisiones que haces cada día es donde estás enseñando también lo que es el amor. Y después asumir esa responsabilidad, sobre todo de autoexpiación, porque cuando tú te perdonas a ti mismo ya lo estás haciendo al otro, porque no dejamos de ser todos uno. Entonces muchas veces, cuando vemos que la fuente de todo lo que nos sucede está dentro de nosotros y no fuera, es cuando empiezas a tener mucho poder. Hay gente que no le gusta la responsabilidad, pero en la responsabilidad está la libertad máxima de elección. Entonces eso es un privilegio si lo sabes ver así. Pero como todo es una manera de percibir, ¿no? Y el cambio de perspectiva y el cambio de percepción es el milagro también, ¿no? Entonces, viendo todo esto y reflexionando un poco sobre todo esto, te diré que atento y atenta a los sueños, que a ver qué te sale con toda esta reflexión que te he compartido, y después decirte las alineaciones, ¿no? De esta luna llena que se da en Aries, que es luna oposición al sol, que está en Libra, y después en una época libriana que hay mucho de energía Escorpio. El regente de esta lunación, Marte, va a estar feral. Feral significa que no tiene aspectos ptolomeicos. Ptolomeicos son los que ideó Ptolomeo como aspectos superiores, como la cuadratura, el trígono, la oposición y demás. Entonces, que un planeta esté feral, además en Escorpio, que es muy potente, Marte en Escorpio es el regente tradicional del signo, te diría que puede ser que funcione de una manera un poco errática, que además viene de una cuadratura a Plutón, donde pues se ha cargado de un montón de, puede ser tensión, resentimiento, celos, luchas de poder, lo que sea, y está ahí que no sabe cómo accionar, ¿no? En esta lunación. Entonces, cuando un planeta que requiere de acción no sabe cómo hacerlo, pues a veces pues, se acciona desde lo errático, ¿no? Digamos, pero simplemente diría que calma. También es época de ver entre velos. Ya empezamos a... Bueno, ya tenemos como un poco, ya hemos pasado la época de eclipses, lo que es la época sándwich entre eclipse y eclipse, con lo cual te da bastante... Las sensaciones que has vivido estas semanas es por donde va a ir el ciclo de estos eclipses para ti. Atento y atenta pues, a lo que se te ha salido a la luz. Y además hay un Mercurio que está en cuadratura a este Plutón, que también va a hacer que haya algunos secretitos que salgan a la luz, patrones subconscientes de los que no te dabas cuenta, que dices, vale, estoy haciendo esto, estoy proyectando esto. Hay época Libra, ojo con las personas que tenéis mucha energía Libra en vuestra carta natal, porque uno de los grandes aprendizajes va a ser la proyección, la que haces tú y la que te hacen a ti. Un Neptuno fuerte yendo para atrás y en grado 0 de Aries, que se viene en breve, también es cómo uso los límites. También tiene mucho que ver con las noticias de migraciones forzadas, migraciones en general de personas humanas arriba y abajo. Tiene mucho que ver con todo el mundo de lo psicodélico, de las drogas en general, incluso la farmacéutica. Tiene mucho que ver con el sistema linfático a nivel del cuerpo humano. También de las enfermedades que no son tan visibles como las enfermedades mentales. Y con un Saturno muy cerca a una, y porque no dejan de estar cerquita el uno del otro, pues de la regulación de todo eso, de la aplicación de los límites que le damos al otro. Y me acordaba de eso por eso, ¿no? Porque si estás proyectando o proyectan hacia ti, pues es importante decir, hey, esto es tuyo, límite, esto es mío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es el eje Aries-Libra con un Quirón un poco exaltado por una cuadratura que le hace Júpiter en
la última parte de Aries, que es muy potente. Entonces, bueno, ojo también las heridas que se disparan o aquello que no quieran que vean de nosotros, de lo que nos avergonzamos, que queremos esconder nuestra sombra, porque si hay un trabajo de sombra, habrá un gran crecimiento y un aumento brutal de la calidad de tus relaciones. Entonces, bueno, mejor, ¿cómo decirlo?, asumir y afrontar, ¿no? Ir de cara, que es muy Aries, poner la cara, ir de frente, saltar al fuego, todo eso te hará también trabajar esa herida del yo soy, que es la que estamos trabajando todos ahora con Quirón en Aries y que está muy cerquita también de esta lunación, con lo cual, bueno, te invito a reflexionar también qué es aquello que te hace saltar, ¿no? Y ahí hay un valor brutal porque tienes un montón de información sobre ti, que es aquello que quieres esconder, ¿no? También con un Marte en Escorpio. Y ya está, así que te diría que eso, que expíate, porque a través de la autoexpiación, ¿no? De me he faltado al respeto a través de esta persona o no me he escuchado a través de esta otra persona, es una manera mucho más inteligente y libre de analizar una situación que no poner la causa fuera. Esta persona me ha hecho esto. Porque al fin y al cabo somos dueños y señores y señoras de nuestras vidas dentro de un juego mucho más grande que no podemos ver, pero que sí que nos arrastra, es así. Pero ahí está el tema. Si hay ese cambio de perspectiva milagroso, tienes muchísimo ganado y te invito a ello. Que vaya muy bien.